Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 1. El retorno de Nagast, por Josh Reynolds. Capítulo 16. Guarida Morkin, los reinos fronterizos. No deja de ser divertido, ¿no os parece?, murmuró Marcos, apoyado contra la boca del túnel con los brazos cruzados. Salen del fuego y vuelven a entrar en él. Es una pérdida innecesaria de efectivos, gruñó el conde Nictolos. Se quitó el monóculo del ojo y lo limpió con el dobladillo de la capa chamuscada. Solo nos quedan 3.653 zombis. ¿Es que los has contado?, preguntó Marcos, enarcando las cejas. No, respondió Nictolos, pero enseguida se corrigió. Sí, quizás. Volvió a ponerse el monóculo y se sorbió la nariz. No hay muchas otras distracciones aquí abajo, aparte de matar Skavens o contar zombis. Marcos meneó la cabeza y miró a Manfred, que estaba en la boca del túnel con las manos enlazadas a la espalda, aferrando el báculo de Cadon coronado con la garra de Nagast. ¿Y bien, primo? ¿Ya habéis oído al Bargraviano? ¿Estamos quedándonos sin efectivos? ¿Cómo pensáis llevarnos al otro lado del precipicio? Manfred no hizo el menor caso a Marcos y mantuvo la mirada fija en la cima, de espaldas al grupo de vampiros. Oyó el relincho de los corceles sedientos de sangre de los templarios de Drakenhof y el débil chacoloteo de su propia montura de huesos. Los primeros estaban tan ávidos de probar la sangre de sus enemigos como sus jinetes. Alzó el báculo y la garra se plegó. El poder que irradiaba le provocó un dolor parecido al de dientes. La espada cruel estaba cerca, demasiado cerca como para permitir que un obstáculo tan ridículo los detuviera. Una sonrisa comenzó a dibujarse lentamente en su rostro, mientras llegaba a la obvia conclusión. Salió a trancos del túnel sin prestar atención al mohín de disgusto de Marcos y se dirigió al borde del precipicio. Los zombis interrumpieron sus movimientos de autómata cuando Manfred volvió a tomar el control absoluto sobre ellos. Las riendas de su voluntad se tensaron y colocó los cuerpos sin alma en su estela. Manfred aún percibía los residuos de magia que quedaban en las piedras incineradas por el fuego de piedra de disformidad y en los fragmentos de la piedra de disformidad que los Skaven le habían disparado con sus armas. Se acercó al lugar del que habían sido arrancadas las sujeciones del puente, sujetó el báculo con ambas manos y se concentró en reunir la magia residual de la piedra de disformidad dispersa en torno a él. El aire se agitó con una energía que no hizo más que crecer cuando los Skaven comenzaron a dispararle. Los proyectiles de piedra de disformidad pasaban silbando junto a su cabeza y él les iba extrayendo la energía. Un nimbo de crepitante magia se arremolinó en torno a él y los muertos con los cuerpos quemados o despedazados que yacían en pilas comenzaron a moverse. Los muertos que lo habían acompañado hasta el borde de la cima se pusieron en movimiento y sus cuerpos putrefactos se estremecían mientras Manfred gesticulaba frenéticamente. La carne muerta de los zombis se rajó y se abrió para dejar salir unos huesos que se alargaban y se ensanchaban. Los muertos cayeron unos encima de otros y en la roca se hundieron unos ganchos de hueso. Más zombis, algunos poco más que unos esqueletos carbonizados, treparon por los primeros y sus huesos sufrieron la misma transformación. Una sinfonía de carne reventada y crujidos de hueso ensordeció el traqueteo de las armas Skaven, mientras un truculento puente iba cobrando forma por encima de la cima. Los Skaven intensificaron los disparos. La sonrisa de Manfred se ensanchó cuando un lanzallamas de disformidad no soportó la exigencia y explotó y consumió al artillero. Pistolas y mosquetes Jetsail chascaban y rugían, y las balas impactaban contra el puente o se perdían detrás de Manfred. El número de armas que comenzaban a fallar no paraba de crecer, y los Skaven se retiraron en desordenada formación cuando vieron que el puente se acercaba al borde del otro lado del precipicio. Algunos seguían disparando mientras se replegaban, pero la mayoría simplemente soltaba el arma y echaba a correr. «Vaya, bien hecho, primo», dijo Marcos. Estaba detrás de Manfred, sujetando las riendas de su montura y las del otro vampiro. «No es sutil, pero bueno, ya hace tiempo que prescindimos de la sutilidad, ¿verdad?» «Marcos»,
«Cierra el pico», bramó Manfred, clavándole una mirada fulminante. Se subió a la silla de montar. «Montad, estamos cerca de nuestro objetivo y no quiero perder más tiempo. Acabemos de una vez este asunto. Estoy empezando a hartarme de estos túneles pestilentes». Y sin añadir una palabra más, Manfred sacudió las riendas de su caballo y cruzó al galope el puente. Marcos y los demás le siguieron de cerca. El puente se estremeció con el golpeteo de los cascos de sus monturas de mirada feroz. Los pocos Skaven que quedaban en el otro lado de la sima dieron media vuelta y echaron a correr en cuanto vieron llegar a los jinetes. Pero ni una sola de las alimañas llegó a la incierta seguridad de los túneles, pues Manfred y sus compañeros cargaron contra ellos espada en mano y cortaron cabezas y colas e hicieron trizas espinazos, mientras los cascos de los caballos aplastaban a los hombres rata y los reducían a puré rojo. La horda de muertos cruzó el puente detrás de ellos, encabezada por espectros aullantes, e inundó los nuevos túneles como había hecho con los anteriores, sin pasar por alto un solo conducto, rincón o grieta que los Skaven hubieran excavado. Las barricadas de madera y metal levantadas precipitadamente no eran obstáculos para las criaturas inmateriales, y Skaven y ratas de clan morían a montones, incapaces de luchar y de ni siquiera huir. El avance de los zombies también era imparable, y se propagaban por los pasajes con la anchura suficiente para que pudieran pasar en masa. Los Skaven muertos que Manfred dejaba en su estela se levantaban y se integraban en la horda del vampiro, de manera que no paraba de crecer la avalancha de cadáveres que atestaba los túneles interiores de la fortaleza Skaven. En tanto los muertos cumplían su cometido, Manfred lideró a sus templarios a través de la sinuosa madriguera, sujetando ante él el báculo de Cadon como si fuera el asta de un estandarte. La garra de Nagash, atraída por su acérrima enemiga, impulsaba al vampiro. Durante las siguientes horas, Manfred y sus guerreros tuvieron que abrirse paso por oleadas de bestias mutadas, guerreros alimañas con armadura y filas interminables de guerreros Skaven. Algunos vampiros cayeron, pero incluso superados en número en una proporción de 7-1, Manfred y los suyos no tenían rival en la flor innata de los guerreros Skaven. Y cuando la fuerza bruta y el acero no eran suficientes, Manfred, secundado por Marcos, lanzaba una ráfaga tras otras de devastadores hechizos que calcinaban todo lo que estuviera vivo en túneles enteros y cavernas, y luego levantaba a sus víctimas y las enviaba por delante para atacar a sus antiguos compañeros. Así pasaron horas, hasta que por fin Manfred, a la cabeza de sus huestes, se detuvo ante los muros de la guarida fortaleza de los Skaven. Los muros eran, como ocurría en todas las edificaciones de los Skaven, una tosca amalgama de los materiales más variopintos, la mayoría de los cuales no había sido concebidos para el uso que les habían dado los hombres rata. Las puertas, sin embargo, eran otro tema, mucho más interesante. Estaban construidas con los huesos de lo que parecía haber sido un gran dragón, y Manfred sonrió según las examinaba. «Podríamos tomar las murallas», dijo el conde Nictolos mientras tranquilizaba a su inquieto corcel. Desde las torres inclinadas, como en respuesta a su propuesta, les empezó a llover fuego de mortero y de disformidad. El conde lanzó un silbido y añadió: «¿O no?» «Me falta paciencia para un asedio», repuso Manfred. «¿Entonces qué? ¿No estaréis pensando en parlamentar con las alimañas?», preguntó Marcos. Manfred reparó en el tono ofendido con el que había hablado el otro vampiro, y su sonrisa se ensanchó. Alzó la garra de Nagash y de los delgados y retorcidos dedos comenzaron a saltar chispas y rayos negros. «No, Marcos», dijo Manfred riendo entre dientes. «Se me ha ocurrido una solución más elegante». Abadía de la Mainsontal, Bretonia. Erican atravesó dando saltos la línea de fundíbulos y rebanó con la espada la garganta de un desdichado campesino que cayó atragantándose con su propia sangre. Los necrófagos que seguían a Cuervo Demonio se abalanzaron sobre él y pusieron fin a su sufrimiento con un par de certeros mordiscos.
Erican se les quedó mirando, brevemente, mientras devoraban el cadáver, y luego emprendió la persecución de los campesinos que huían despavoridos. Le siguieron más necrófagos, aullando con apetito y caminando por el suelo desnivelado, apoyándose en los nudillos. Los verdaderos muertos no podían acceder a los terrenos de la abadía por el momento, pero solo las criaturas como el propio Erican y los necrófagos eran capaces de salvar los mojones para ir detrás de los campesinos. Había dejado su caballo entre las piezas de artillería abandonadas. Nunca se había sentido cómodo luchando sobre el lomo de una montura, pues tenía la sensación de que era un blanco más fácil. Prefería dejar que Anark y los otros jugaran al yunque y el martillo con la élite de la caballería bretoniana, y él dedicarse a la cacería entre las piedras y cobrarse su parte de cabelleras. El aire chisporroteaba con la presencia de hechicería. Oyó un trueno que hizo temblar el suelo bajo sus botas. Un instante después, Krell embestía la línea de arqueros y hendía sin esfuerzo aparente armaduras, carne y huesos, con su descomunal hacha negra. Los hombres morían chillando. El humo que ascendía en espiral por el aire le taponó la vista por un momento. Cuando se disipó vio una figura encorvada que se escabullía hacia la abadía. Enseguida supo que se trataba de Kembler. El nigromante le llevaba bastante ventaja y se movía con una velocidad que Erican no había creído posible en un despojo de ser humano como él. Otra columna de humo ocultó al señor Liche, que ya había desaparecido cuando se disipó. A Erican se le pasó por la cabeza la idea de seguirlo, pero luego pensó que aquel no era ni remotamente problema suyo. Un caballero con armadura, sin caballo y con la cabeza descubierta, cargó hacia él, gritando blasfemias ininteligibles, y le asestó un torpe golpe con su hoja. Apenas era un muchacho, y en sus ojos había una expresión de pavor y de determinación. Erican bloqueó el siguiente golpe del joven caballero y se batió en un breve duelo de espada con él, pero cuando su hoja salvó la guardia de su oponente y se hundió en su garganta, no sintió ninguna satisfacción. Dio una patada al cadáver para extraer la espada y se volvió justo a tiempo para partir por la mitad una alabarda blandida por manos inexpertas. Se apartó cuando vio que una puerca necrófaga y su pareja se abalanzaban sobre el hombre que lo había atacado. Las criaturas tiraron al suelo al campesino, que lanzaba unos alaridos desesperados, pero no lo mataron. La puerca emitió un gruñido inquisitivo dirigido hacia Erican. Él la miró a ella y luego al hombre que forcejeaba en el suelo y maldecía bajo su peso. Los hombres como él le habían arrebatado el único hogar que conocía y habían quemado a sus padres, si bien es cierto que cumpliendo las órdenes de los caballeros. Pero los hombres como aquel disfrutaban con eso. Se habían regocijado viendo morir a su familia. Por un momento, mientras miraba fijamente las facciones pálidas y contraídas por el terror del campesino, recordó aquella noche. El hedor de las antorchas que cortaban el reconfortante miasma de los túneles, su madre chillando de rabia y de pavor mientras su padre bramaba y sajaba a los intrusos con su magnífica espada. Recordó a sus hermanos y hermanas huyendo en la oscuridad, mientras los hombres daban alcance a los más lentos. Recordó el sol blanco sobre un cielo rojo que se tornó negro. Recordó a Oval cuando lo salvó de las llamas y a la mujer pelirroja. ¿Había sido Elise ya entonces? El recuerdo era borroso y no podía saberlo con certeza, que le curó las heridas. Pero lo que mejor recordaba era el fuego y la sangre. Erican gruñó y arrancó de un espadazo la cabeza del cuello del indefenso hombre. Levantó la hoja y lamió la sangre, mientras los necrófagos caían sobre el cadáver decapitado para darse un festín. Cuervo demonio miró a su alrededor, contemplando la masacre en la que estaba convirtiéndose la batalla. Ya amanecía un nuevo día, pero el cielo tenía un aspecto lúgubre, como si las nubes estuvieran llorando por el destino que habían tenido los defensores de la Mainsontal. A Erican le hizo gracia ese pensamiento y sonrió. Que llorara el mundo si quería. Llorar nunca arreglaba nada. Las primeras gotas de lluvia habían comenzado a caer cuando oyó los cuernos. Se volvió y su rostro adquirió una expresión de absoluta sorpresa.
Una maldición escapó de sus labios cuando vio los estandartes que estaban alzándose en medio del tumulto. Llegaban por el camino del sur, como si hubieran seguido el rastro de huellas de los muertos. Los necrófagos se dispersaron ante ellos y los zombis cayeron aplastados por los cascos de los corceles. La columna de caballeros penetró como un ariete en las filas de los no muertos, con las lanzas caladas, y fracturaron un ejército que ya estaba dividido. Cuando las lanzas hubieron cumplido su tarea, entraron en juego las espadas, que hendieron carne podrida y astillaron huesos viejos. Los no muertos retrocedieron, y aquellos con una pizca de iniciativa confluyeron en los recién llegados. Erikan vio que Anark y los demás templarios de Drakenhof se abrían camino hacia los caballeros, y también Krell. Consideró que no lo necesitaban y dio media vuelta, listo para dar a sus necrófagos la orden de entrar en la abadía. Pero antes de que pudiera hacerlo, una sombra cayó sobre él. Alzó la vista mientras los necrófagos se dispersaban a su alrededor, aullando. Una lanza le golpeó el hombro y lo derribó. El Pegaso se deslizó por encima de él, y el jinete soltó la lanza partida y desenvainó la espada. «¡Asqueroso come carne!», bramó el caballero mientras su corcel alado se abatía de nuevo hacia el cuerpo despatarrado de Erikan. El vampiro se alejó gateando y eludió por un pelo el golpe. Recogió su espada de donde había caído y se zambulló detrás del armazón de un fundíbulo. El Pegaso pasó de largo, batiendo las alas con un estrépito atronador. Desde el cielo descendieron más Pegasos con sus caballeros y atacaron a los necrófagos y al resto de criaturas. Erikan vio con el rabillo del ojo que Krell cazaba al vuelo a uno de los recién llegados y mataba al Pegaso y al jinete de un golpe. La criatura avanzaba con paso inexorable, matando todo lo que encontraba a su paso, ya fueran enemigos o aliados, con la firme determinación de llegar al caballero con la armadura más elegante. Erikan sabía, por muchas y muy amargas experiencias, que ese era el líder, y deseó suerte a Krell, si bien dudaba que la criatura la necesitara o se lo agradeciera. Cuervo Demonio se metió por el armazón del fundíbulo y trepó hacia el brazo. El caballero que lo atacaba dio una vuelta a la máquina y volvió a alzar el vuelo. Entretanto, Erikan había llegado a la parte superior y descubierta de la máquina y se encaramó como un rayo al brazo. Lo recorrió a la carrera con la espada baja y saltó al cielo cuando el Pegaso pasaba junto a él. Consiguió aferrarse con una mano a la silla de montar. Se impulsó con el hombro, se lanzó hacia arriba y aterrizó sobre el lomo de la bestia, que corcoveaba y resoplaba con furia. El caballero giró el cuerpo, pero no con la suficiente rapidez, y las espadas se trabaron. La fuerza del golpe tiró a ambos del Pegaso y se precipitaron al vacío. Erikan fue el primero en estrellarse contra el suelo. Le crujieron los huesos y profirió un alarido. Se revolvió frenéticamente y se quitó de encima al caballero, que se puso en pie desmarañadamente, con la armadura raqueteándole. Erikan se levantó de un salto, todavía con el cuerpo en proceso de curación. El caballero había perdido la espada en la caída, también Erikan, pero el primero divisó una lanza y se lanzó con agilidad hacia ella, mucho más rápido de lo que Erikan había esperado, y se la clavó en el vientre. De un único y poderoso movimiento empujó y levantó a Erikan, que aulló y asió con ambas manos el asta de la lanza. «Cuando llegues a la que quiera que sea la abominación que esté esperándote, dile que te envía Fastrik, matanecrófagos», bramó el caballero, empujando al vampiro. La punta de la lanza salió de su cuerpo entre los omóplatos, le atravesó la armadura y lo clavó al armazón del fundíbulo. Erikan gritó de dolor. La lanza le había pasado a escasos centímetros del corazón, pero el dolor era atroz y sus extremidades se agitaban con convulsiones incontrolables. «¡Hazlo tú mismo!», espetó Cuervo Demonio con los dientes apretados y ensangrentados. Erikan asestó una patada al caballero, que dio con sus huesos en el suelo. Redujo a astillas el asta de la lanza y cayó. Se extrajo con un alarido el trozo de asta del pecho y se abalanzó con ella en la mano sobre el caballero antes de que éste tuviera tiempo de levantarse. Agarró el yelmo de su rival, tiró hacia arriba de él
y lo levantó lo suficiente para dejar a la vista una fracción de su cuello. Erican lanzó un aullido de triunfo y clavó el trozo de madera astillada en la carne blanda por debajo de la mandíbula y la empujó hasta que la punta rozó el metal. El caballero se estremeció debajo de él y luego se quedó inmóvil. Erican se dejó caer del lado del cuerpo de Fastrig mata necrófagos y se encontró con la cerada y furiosa mirada de Arkham el Negro. ¿Dónde está Kembler? Cuervo Demonio señaló la abadía con un dedo tembloroso. Arkham asintió y pasó por encima de él. Erican lo siguió con la mirada hasta que el liche llegó a la abadía. «¡De nada!», gritó tosiendo y se puso de pie. Buscó su espada con una mano apretada contra la herida en el pecho. La batalla no había terminado aún.